Muy bien, hablemos de Juana de Arco. Es probablemente una de las figuras más fascinantes, pero también más malinterpretadas de la historia. Y es que mucho de lo que queremos saber sobre ella, sobre todo por lo que hemos visto en las películas, pues resulta que podría no ser la historia completa. Y esa es la pregunta clave que vamos a intentar responder aquí. ¿Qué parte de la historia es mito y qué parte es realidad? Lo increíble es que la respuesta no está en el aire, sino en documentos que tienen, ojo, casi 600 años. A ver, la historia que casi todos conocemos, la de las pelis, nos muestra una heroína que al final como que se rompe, ¿no? Que se arrepiente. Pero, y aquí viene lo bueno, los documentos de la época cuentan una historia completamente distinta. Nos muestran a alguien mucho más fuerte. Y es justo aquí donde la cosa se pone fascinante. Para conocer a la Juana de verdad, no tenemos que depender de leyendas o cuentos. No, nos basamos en una cantidad de verdad asombrosa de evidencia directa de su tiempo. Miren, para que se hagan una idea, los historiadores coinciden en que Juana de Arco es, y esto es increíble, la mujer mejor documentada de toda la Edad Media. No es que sepamos poco de ella, es que es todo lo contrario, sabemos muchísimo. Y no estamos hablando de un par de pergaminos, ¿eh? Estamos hablando de 4 procesos legales completos, más de 30 crónicas de la gente que la conoció, más de 100 cartas de figuras clave, hasta de sus enemigos, y testimonios de más de 120 testigos. O sea, el nivel de detalle que tenemos es brutal. Y esto es una joya. Lo que estamos viendo es el único retrato que se hizo de ella mientras vivía. No es una pintura gloriosa ni nada de eso, ¿eh? Es un simple boceto, hecho a la rápida por un funcionario de París en el margen de un registro justo cuando la noticia de su victoria en Orleans llegó a la ciudad. Esto es historia en estado puro. Y esto otro también dice muchísimo de ella, de su origen humilde. Era una chica de campo, no sabía escribir. De hecho, aprendió a firmar su nombre, Yehane, cuando ya estaba metida de lleno en su campaña militar. Cada pequeño detalle como este nos la ancla en la realidad, nos la hace más, de carne y hueso. Aquí es donde encontramos la gran ironía de todo esto. Piénsenlo, sus propios enemigos, en su afán por condenarla, documentaron cada palabra, cada gesto de su juicio, y sin quererlo, lo que hicieron fue crear la prueba más sólida de su inocencia para las generaciones futuras. Es increíble. Ahora, para entender de verdad por qué aparece una figura como Juana, primero hay que entender el caos que era Francia en ese momento. No era un país unido, era un desastre, un campo de batalla a punto de desaparecer del mapa. Es que Francia estaba metida en un pozo sin fondo. Imagínense el panorama, casi un siglo de guerra contra Inglaterra. Encima, la peste negra que se había llevado por delante a millones. La iglesia dividida, con hasta 3 papas peleándose entre ellos. Y como si fuera poco, una derrota militar terrible, humillante, en Agincourt que dejó al país, de rodillas. Este mapa lo deja clarísimo. El reino estaba hecho pedazos. El norte, incluyendo París, estaba en manos de los ingleses y sus aliados franceses, los borgoñones. Y el pedacito que quedaba de la Francia real, pues estaba totalmente acorralado, sin salida. Y arriba, en el poder, la cosa no estaba mejor. El rey, Carlos VI, tenía ataques de locura. A su hijo, el príncipe Carlos, su propia madre lo había desheredado en un acuerdo con los ingleses. Imagínense, muchos hasta dudaban de que fuera el heredero legítimo. La situación de verdad era insostenible. Y justo ahí, en ese momento de desesperación total, cuando todo parecía perdido, aparece ella, una adolescente, una campesina, con una misión súper clara, súper audaz, y que además decía que se la había encargado Dios mismo. Y lo clave de todo esto es que su misión no era algo vago como «salvar a Francia». No. Tenía 2 objetivos muy concretos, muy estratégicos. 1, liberar la ciudad de Orleans, que estaba sitiada por los ingleses, y era vital. Y 2, escoltar al príncipe Carlos a través de territorio enemigo hasta Reims, para que lo coronaran rey como mandaba la tradición. Y su viaje fue una locura de una audacia total. Miren el mapa. Se movió directamente por zonas controladas por sus enemigos para cumplir sus objetivos. Primero para encontrar al príncipe en Chinon, después para liberar Orleans y finalmente para llevarlo a Reims. Una hazaña. Bueno, y ahora sí, llegamos al núcleo de todo esto. Vamos a meternos de lleno con esas leyendas negras, esos mitos que han circulado por siglos, y los vamos a contrastar con lo que los documentos del juicio dicen, ¿de verdad? Hay 2 mitos muy fuertes. El primero,
que fue abusada en la cárcel por los soldados. Los registros muestran otra cosa. Sí hubo intentos, pero ella defendió su integridad con una fuerza increíble. Y por eso mismo, años después, la iglesia la reconoció. El segundo mito, y quizá el más dañino, es que se quebró y renegó de todo. Bueno, pues los análisis más serios de los documentos sugieren que esa supuesta abjuración fue en realidad un engaño, un documento falso que le hicieron firmar sin que ella supiera lo que decía. Justamente esa es la conclusión del historiador Charles Boulanger, que hizo un análisis casi forense de los textos. Su conclusión es tajante. Juana nunca dudó, nunca se retractó. Esa imagen de la heroína que se rinde es una fabricación, una leyenda negra, construida por quienes la condenaron. Entonces, ¿quién es la Juana que emerge de los documentos? Pues no es la de una víctima trágica y arrepentida. Es la de una líder, una figura inquebrantable que literalmente cambió el rumbo de la guerra. Pero claro que se le hiciera justicia, tomó siglos. Apenas 25 años después de su ejecución, un nuevo juicio declaró nula la condena. Pero tuvieron que pasar casi 500 años para que la misma iglesia que la quemó en la hoguera la declarara santa. Reconocieron, finalmente, que todo había sido una injusticia. Y todo esto nos deja con una reflexión final bastante potente. Siempre se dice que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Bueno, el caso de Juana de Arco es único, porque su historia, la verdad de su historia, le escribieron sus enemigos. Y su testimonio, el que dieron bajo la peor presión imaginable, se convirtió irónicamente en su defensa más poderosa y en su verdadero legado.